Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenido a otro episodio de Carlos Comunica. Espero que estén bien en el día de hoy. Mira, en el día de hoy le voy a hablar de un asesino en serie que se llama Albert Fish. Y mira, tal vez, yo sé que lo sigo diciendo, de que lo más sádico, lo más famoso, lo más enfermo, pero este tiene que ser uno como que de lo más perverso que yo he visto. Y mira, aquí yo he hablado, déjame ver, este es el tercer asesino en serie, y yo he hablado de cosas muy extrañas, muy sádicas. He hablado de necrofilia, o sea, he hablado de asesinos en series que pican a la gente y guardan los pedazos en su nevera. O sea, he hablado de gente, bueno, necrofilia, la gente que se acuestan con los cadáveres. He hablado de la última vez de Ted Bundy, que era una persona que estrangulaba a sus víctimas mientras que las violaba y después le soltaba, o sea, le soltaba el agarre para que no se desmayen, lo seguían violando y después lo estrangulaba de nuevo. Pero mira, este caso es uno de los más sádicos y uno de los asesinos en serie más viejos de la historia de Estados Unidos. Bueno, por lo menos de la historia que ha sido documentada, porque yo entiendo que eso de asesinos en serie son cosas que siempre han habido, o sea, personas siempre se ha dado eso, en todos los tiempos, en cualquier época, cualquier comunidad, cualquier país, entiendo yo, porque ya son cosas que tienen que ver con la naturaleza humana, pero como que del aspecto, el lado más oscuro, más negra, más negativa de la condición humana, pero se dan, siempre se han dado, se seguirán dando. Esto es un caso que sucedió a finales del siglo XIX, para que vean. Disculpen que se apagó la cámara, pero sí, como le estaba diciendo, esto es como finales del siglo XIX, que viene siendo los 1800. A él lo atraparon a principios del siglo XX. Yo creo que él cayó preso en 1935 o 1936, a esa época. Pero según él mismo relata, él tuvo asesinando desde finales del siglo XIX, o sea, 1880, 1890, por ahí. Como se pueden dar, solamente viendo ese lapso de tiempo que le he dado, el señor lo atraparon ya viejo, o sea, ya prácticamente era un anciano. Él se llamaba Albert Fish. También le decían el señor gris, porque él siempre tenía como un aspecto, él siempre usaba un traje gris. El traje era viejo, mugroso, le quedaba mucho más grande, porque era un señor delgado. Pero mira la característica de este asesino en serie. A él lo condenaron por un asesinato, ¿verdad? Pero él afirma haber matado más de 100 personas. Y no solamente personas, o sea, él mataba niños. O sea, como por ahí empieza lo enfermizo este señor. O sea, aparte de, o sea, es uno de los asesinos en series que yo he mencionado hasta ahora, han matado mujeres adultas, Ted Bundy entre 17 y 22, y después Dahmer, ¿verdad? Jeffrey Dahmer asesinaba a hombres, pero hombres en su mayoría adultos, porque sí, Dahmer hubo un caso de un menor de edad. Y también cuando él era adolescente, él asesinó a una persona, pero él también fue adolescente y asesinó a un contemporáneo. Pero esto fue un señor que hasta su vieja edad, hasta la tercera edad, él asesinaba a niños. Dígase niños de 6, 7, 8, 9, 10 años. Y afirma haber asesinado más de 100, aunque no hay pruebas, que tampoco no lo dudo, porque en esa época como que estamos hablando de los 1800 o principios de los 1900, o sea, no había la investigación no era tan científica como es hoy en día, era y no había una población tan numerosa, o sea, la gente vivía más apartada, había más campo en Estados Unidos, era mucho más fácil deshacerse de un cuerpo, era mucho más difícil que hubiera comunicación entre diferentes departamentos policiales, que hubiera como un registro central donde se podía haber visto el registro de estos asesinatos en diferentes condados o diferentes estados. O sea, es decir, que posiblemente asesinó esa cantidad, pero nunca se va a saber los nombres, nunca se hallaron los cuerpos de las víctimas y nunca tal vez se elaboró un registro sistemático de los casos por la baja nivel científico y tecnológico y de organización y de comunicación que ya era propia de la época.
El asunto es que, mira, este señor no solamente mataba niños, o sea, era pedófilo, obviamente, bueno, no obviamente, pero también de asesinato era pedófilo, es decir, que él se acostaba, cometía actos sexuales con estos niños, tanto niños como niñas, pero lo más enfermizo es, a mi entender, era que era caníbal. O sea, el Señor mataba a los niños con el propósito de comérselo. O sea, así mismo, comérselo. O sea, mira, él mismo cuenta una carta. Hubo un caso donde él llegó a una casa. Mira, no, el caso empezó que él estaba viendo una ciudad, un pueblito en Estados Unidos, y él vio en el periódico, en aquel entonces, estamos hablando del principio del 900, finales de los 1800, las personas solían publicar en el periódico como, soy joven, recién llegado al país, porque había mucha gente que todavía estaban llegando de Europa en esta época, o recién llegado a este pueblo, soy técnico en tal cosa, qué sé yo, trabajo con madera, trabajo plomería, sé leer, puedo ser tutor, sé de farmacia. O sea, la gente publicaba sus habilidades, sus conocimientos en esperanza de buscar trabajo. Bueno, se dio el caso en donde él estaba viendo un periódico, un joven había publicado que había recién llegado al poblado y venía de buena familia, puso sus credenciales y estaba buscando trabajo. Este señor, Albert Fish, se le aparece a la casa para decirle, mira, yo soy un empresario, le puedo ofrecer trabajo a tu hijo. Pero él más bien fue para ver de la casa. En ese momento, él vio que el joven tenía una hermana menor. Y él le dijo a los padres, mira, a mí me gustaría llevar a tu hija al cumpleaños de mi sobrina, que ella va a cumplir años. O sea, ya él salió con el hijo, conoció los padres, como que él se ganó su confianza. Y después los padres dijeron, bueno, está bien, porque como no había muchas fiestas en esa época, no había mucha diversión, dijeron, bueno, sí, llévaselo, tú pareces un hombre serio, sano, llévaselo para que mi hija disfrute un poco. La niña tenía como 8 años. Bueno, eso fue la última vez que los padres la vieron. Él se la llevó, él cuenta cómo lo sucedió, cómo sucedió el caso, a través de una carta que se ha hecho famosa. En esta carta es donde yo aprendí por lo menos los detalles de este caso en específico. Primero le voy a hablar de qué le hizo a la niña y luego le voy a hablar de dónde surgió ese morbo de él o esa fascinación con la carne humana. Bueno, él cuenta que él se llevó a la niña y la niña la llevó a una casa que él ya tenía preparada, una casa abandonada, no de él. Él entró a la casa y le dijo a la niña que le espere afuera. Él estando adentro se desnudó por completo porque él dijo, ya él tenía intenciones de matarla, pero él se desnudó porque como no tenía mucha ropa, estamos hablando de una época donde no había muchas jabones, detergentes buenos para sacarle manchas a la ropa y él no se quería embarrar la ropa con sangre, porque eran manchas que no se iban a quitar y no tenía mucha ropa. Él se desnudó por completo, llamó a la niña desde una ventana para que la niña entre. Cuando entró la niña, él se escondió, esperó como que ella se adentrara un poco más a la casa y luego se le apareció. A la niña verlo así, totalmente desnudo, ya él es un señor mayor en esta época. O sea, esto no fue su primer crimen, para nada. Esto tal vez o sea, vamos a decir como en el punto medio, porque ni fue uno de los últimos. A él lo vienen a agarrar preso como 20 años después de acá, pero ya él es un señor mayor. Él lo agarran preso como a los 70 y pico de años. La niña se asusta, empieza a llorar, empieza a pedir su mamá. Yo quiero mi mamá, todo lo demás. Y él la estrangula y la mata. Pero después de matarla, él la empezó a picar. Porque él dijo, de hecho, en la carta, 2 años después de cometer este horror, él escribió una carta a esa familia. Resulta que la mamá no sabía leer. El que sabía leer era el hijo. O sea, ese mismo hijo a quien él fue a ver ese primer día, el que estaba publicando en el periódico que estaba disponible para trabajar. El hijo le tocó, o sea, el hermano mayor, le tocó leer esta carta donde él describe sádicamente lo que le hizo a su hermanita. Él dice en esa carta que él duró 9 días comiéndose
su hermana. O sea, se la comió todo, excepto los huesos, el cráneo y los intestinos. Era la única parte que él no comía. Él se comía todo lo demás. En esa misma carta, él cuenta que a él le surgió la fascinación por la carne humana en un viaje que él había dado a la China en barco. Esto lo aprendí también ahora. Resulta que en esa época en la China, a finales del siglo XIX, hubo una hambruna. O sea, una hambruna, histórica, donde murieron como 12, 15 millones de personas, porque simplemente no había comida. El dinero no valía porque no había comida, porque habían pasado muchas catástrofes naturales, había mucha sequía, y simplemente como por mucho tiempo en la China no hubo cosecha, no había carne y tampoco no había víveres, plátano, o sea, papas, o sea, no había nada de comida. Ellos, al no haber comida, los chinos empezaron a comer carne humana. Eso fue un caos allá, yo estuve leyendo en la China, donde a veces los padres se comían a los hijos, a veces los nietos se comían a los abuelos, o sea, a veces las madres pobres tenían, o no pobres, porque ya en esa época ya casi muchísimo habían sido reducidos a la pobreza por la misma crisis. Vendían a sus hijos por cualquier pan, cualquier comidita, y después luego esos hijos eran vendidos a carniceros. O sea, él cuenta como en esa época tú podías entrar a una carnicería en la China y te sacaban un cuerpo humano de un niño, porque por alguna razón como que la carne de los niños era la preferida. No sé si era porque era lo más fácil de someter, asesinar, picar, o si también decían que porque la carne era más suave. A ser niños se le daban la carne más suave. El asunto que en la China, él entraba a una carnicería, él se asombró la primera vez que él lo vio, porque él fue con un colega. Él no conocía la China. Pero ahí fue donde le nació el amor por la carne humana, dice él. O sea, él fue a la China, él entró a una carnicería y le sacaron un cuerpo humano de una niña y el cuerpo ya estaba picado. Picado no totalmente, pero sino que le hacían falta las piezas que ya se habían vendido. O sea, porque no se la sacaron completo, era un cuerpo que ya lo habían mutilado, le habían vendido las piezas de carne, o sea, un caos. Pero él se fue de la China y regresó a Estados Unidos con esa misma enfermedad. Es tan tal que personas que alegan haberlo visto en las cercanías de los niños que habían desaparecido, eventualmente asesinados y comidos por este señor, atestigan haber visto un señor mayor vestido en gris que siempre le temblaban las manos. O sea, él tenía un temblor así con la mano siempre. Los puños, decían que él temblaba mucho y los puños lo abría y lo cerraba, lo abría y lo cerraba. Al parecer es un efecto de comer mucha carne humana. O sea, no lo sé por experiencia, lo sé más bien por películas, en muchas películas que yo he visto, de zombies, de caníbal y cosas así. Pero sí, como que el Señor siempre estaba temblando, porque él comía, o sea, al parecer que eso era la única carne que él comía. Él había dejado de comer carne normal, había dejado de comer alimentos convencionales. Lo único que comía era eso. El Señor fue eventualmente atrapado y le dieron la condena de muerte. A él lo matan en una cárcel, yo creo que era en Nueva York, una cárcel que se llama Sing Sing, una cárcel que ya la han cerrado por tenebrosa y fea y abusiva que fue. Y a él lo mataron en la silla eléctrica. De viejo, se dice que las últimas palabras que él dijo era que por fin acabó esta pesadilla, pero el Señor como que no mostró ningún tipo de remordimiento, nada por el estilo. Él dijo, se me acabarán las pesadillas, por fin se acaba esta pesadilla. Algo así fue que él dijo, o sea, sus últimas palabras. Pero sí, o sea, ese es uno de los casos más locos que yo he escuchado. Yo voy a seguir investigando estos temas de los asesinos en serie, que no le niego, como que mientras más investigo, como que más curiosidad me provoca. Hay gente muy enferma. Estoy leyendo sobre una señora
también hablar de las mujeres, asesinos en serie, no solamente los hombres. Pero sí, fue una loquera con este señor. El señor era pobre, o sea, él no tenía dinero. Él vivía mal, se dice que nada más usaba un solo traje, ese traje le quedaba grande, no sé si es que le quedaba grande porque tal vez no era de él, lo encontró, se lo robó, o tal vez había adelgazado tanto a través de los años que ya la ropa como que le bailaba, le quedaba bastante grande. Pero sí, su nombre es Albert Fish. El que lo ve, como pueden ver en las imágenes, como que no parece inofensivo, que eso como que es lo más increíble de estos casos, que la mayoría de estos asesinos en serie parecen sumamente inofensivos. Tengan cuidado a quien uno le dé confianza, realmente, porque hay mucho loco en la calle. Y eso, o sea, como que él dice, como él habla de eso, como que le encantó, se quedó fascinado con el sabor de la carne humana, y después de probar la carne humana, como que ya no quería otra cosa. Los otros alimentos como que no tenían ese mismo sabor. Y que mató más de 100 niños, que una loquera. Hasta ahora es el número más, la cifra más alta que yo he escuchado, un asesino en serio. Aunque no lo han comprobado, pero tal vez es cierto. O sea, lo demás que yo he escuchado, los números siempre han estado entre 25 y 35 por ahí. O sea, alegar haber matado 100 personas, 100 niños más que todo, es un poco fuerte. Ah, y el tipo era masoquista también. Él le gustaba que lo golpearan. O sea, hay relatos de él que él se metía mucho a prostíbulos y le pagaban para que lo amarraban y lo golpearan. O sea, como que se tenía ese morbo. Yo creo que alguna de las nietas también atestigó diciendo que él, como cuando eran niños, él tenía las nietas o las hijas, yo creo que fue la hija. Él jugaba un juego con ellos, él tenía hijos, o sea, el tipo tuvo una familia y todo. Porque eso como un trauma que él llevó desde pequeño, como que desde pequeño lo golpeaban mucho, porque él tuvo mucho en orfanato, ambos padres se murieron, se crió en orfanato, y en los orfanatos lo golpeaban mucho, y como que se quedó con ese masoquismo, que le gustaba que lo amarraran. O sea, a él le gustaba el sexo así muy brutal, que lo amarraran, lo golpearan, lo latigaran, o sea, le hacían sangrar. O sea, era un señor sumamente enfermo. Lamentablemente vivió hasta viejo, y en el transcurso de su vida le llegó a hacer daño a muchas personas. Héctor Fish, el hombre gris. Espero que salga una película sobre él, porque es una historia loquísima. Espero que les hayan gustado, y eso es todo para hoy. Para la próxima.